diablo que llora como bebé. Siempre, antes de irnos para nuestra casa, después de jugar horas, las personas adultas nos contaban historias muy aterradoras. Éramos como 20 niños, todos con la emoción y el miedo de escuchar los relatos de espanto. Recuerdo uno en específico, y es que una de las abuelitas nos contaba: si escuchan el llanto de un bebé después de las 11 de la noche, nunca, pero nunca salgan a la calle. No se asomen por la ventana, ni siquiera abran la puerta. Es más, no busquen de dónde proviene el llanto, porque ese no es un bebé. Es algo más. Es el mismísimo diablo el que llora. Y lo hace así. Él llora como un bebé para engañar a la gente y a los niños. Y cuando ya están cerca, los corretea. Así que, si escuchan un bebé y en su casa no hay niños recién nacidos, es mejor que se queden ahí donde están y recen. Recen cualquier cosa, lo que se sepan, pero recen. Les voy a decir por qué. A mi esposo, hace años, le pasó algo terrible. Él trabajaba de velador en una fábrica muy grande de construcción. Tenía un mes más o menos, y cerca de las 2 de la mañana tenía que hacer su rondín. Un día, él estaba en la caseta esperando a que diera la hora y empezó a escuchar el llanto de un bebé. Se le hizo extraño, pero pensó: esta zona es muy sola y el viento arrastra los sonidos de la noche. Pero cada vez escuchaba más y más cerca el llanto de un bebé. Y entonces pensó: ¿será alguna mala mujer que dejó a su criatura abandonada? Tomó la linterna y salió de la caseta para seguir el llanto, y lo empezó a escuchar cada vez más fuerte. Caminó hacia donde habían unos tubos enormes, y cuál sería su sorpresa que cuando alumbró hacia dentro de uno de los tubos, justamente de donde provenía aquel llanto de bebé, en vez de encontrar un bebé, encontró un hombre enorme, con cuernos y patas de cabra, que inmediatamente cambió el llanto de un bebé por otra cosa. Ese ser bufaba como un toro endemoniado. Los ojos eran rojos como el carbón. Él cuenta que ese diablo lo correteó por toda la fábrica y sentía detrás de su nuca el vaho que aventaba esa cosa. Detrás de él oía como los cascos de un caballo lo seguían casi pisándole los talones. Empezó a rezar y pedirle a Dios que lo ayudara. Entró corriendo a la caseta y alcanzó a cerrar la puerta. Entonces tomó el Cristo que tenía ahí y se arrodilló con él frente a la puerta. Cuenta que podía sentir como ese animal con cuernos embestía una y otra vez la puerta. Y solo cuando él pudo concluir el Padre Nuestro, sin equivocarse, sin titubear, solo hasta entonces, ese animal se retiró, dejando todo el lugar en silencio. Mi marido esperó a que amaneciera, y cuando llegó su compañero de cambio de turno, lo encontró en muy mal estado, con fiebre y escalofríos. Mi esposo, como pudo, le dijo: amigo, yo ya no voy a regresar. Ya no
ya no regreso a trabajar aquí jamás. Lo siento. Y su compañero le dijo, por eso yo ya no trabajo en el turno de la noche. Los compañeros anteriores me contaron lo mismito que tú, que vieron al diablo y que llora como bebé. Es por eso que los sueños pagan más a los que trabajan en la noche, pero no duran mucho. Esos nada más vienen 1, a lo mucho 2 días, 2 noches pues, pero en realidad duran muy poco. Mi esposo ya no regresó a trabajar y 15 días estuvo muy enfermo y con miedo cada que oía a un bebé llorar. Pobrecito, casi se desmayaba. Y hay muchas personas que cuentan haber vivido algo muy parecido. Algunos dicen que caminando por la calle, después de unas cuantas copas, escucharon un llanto de bebé. Y al ver al diablo, hasta lo borracho se les quitó. Otros dicen que escucharon el llanto de un bebé afuera de su casa. Y al abrir la puerta, se llevaron tremendo susto. Lo que estaba allá afuera, igualito llorando como un bebé, era el diablo. Si la historia anterior te gustó, recuerda suscribirte y dejarnos tu like. Esperamos que no escuches al diablo llorar esta noche. Continuamos. En el pequeño pueblo de Cedarwood existía una leyenda que contaba sobre una niña que vivía en una casa abandonada en la colina. Se decía que la niña había muerto trágicamente en la casa después de haber caído por las escaleras. Desde entonces, su fantasma se aparecía en la escalera y cualquiera que se atreviera a subirla desaparecía misteriosamente. A pesar de la advertencia, un grupo de adolescentes desafió la leyenda y subió las escaleras de la casa abandonada. Uno de ellos, llamado David, era el más valiente del grupo y decidió liderar la expedición. Los adolescentes llegaron a la casa abandonada en la cima de la colina y comenzaron a subir las escaleras. En el momento en que David llegó al último peldaño, una extraña bruma comenzó a rodearlos. Los demás chicos se asustaron y empezaron a bajar las escaleras, pero bajaban y bajaban, y las escaleras nunca se terminaban. Al girarse David para ver cómo estaban sus amigos, de repente vio como una figura de una niña oscura se abalanzó sobre uno de ellos, haciéndole caer escaleras abajo, rompiéndose el cuello y clavándose en el pecho una barandilla rota. David siguió subiendo, sintiendo cómo la niebla se espesaba a su alrededor. Finalmente llegó a la cima de las escaleras y se encontró una pequeña puerta que daba a una habitación oscura. David empujó la puerta y entró en la habitación. Al principio no pudo ver nada en la oscuridad, pero después de unos minutos sus ojos se acostumbraron y pudo distinguir la figura de una niña. Era delgada, con extremidades muy largas, el pelo oscuro, y estaba en el centro de la habitación. La niña parecía estar llorando y sus sollozos resonaban en la habitación. David se acercó a ella, tratando de consolarla, pero cuando la tocó, la niña se desvaneció en el aire y David se encontró solo en la entrada de la casa. Cuando la niebla se disipó casi por completo, la escena que había le heló la sangre
tres amigos estaban todos sin vida, todos tirados en el suelo. Los cuerpos estaban llenos de líquido rojo. Con el corazón latiendo con fuerza, David escapó de la casa embrujada. Cuando llegó a su casa, no pudo decir nada. No fue hasta que las autoridades mismas encontraron los cuerpos de sus amigos fallecidos. Pero David desde entonces cambió. Comenzó a tener pesadillas y a despertar en mitad de la noche, sudando y temblando. Poco a poco comenzó a sentir que algo lo perseguía, algo que provenía de la oscuridad. Finalmente, una noche, David desapareció sin dejar rastro. Solo había una nota en su habitación que decía: por fin estamos los 4 amigos juntos. Historias reales, sucesos inexplicables, una puerta abierta al mundo del horror. Esto es Relatos Siniestros. Les voy a advertir algo. Si un perro llega a su casa, no lo dejen entrar. Yo soy médico veterinario y un día salí muy tarde del trabajo por algunas urgencias que atendí. El caso es que llegué a mi casa, encendí las luces como de costumbre y entonces escuché que rasgaban mi puerta. Pensé que era mi vecino, con el cual somos muy amigos, pero al ver que la hora no era la de costumbre, la habitual, se me hizo extraño. Observé por la mirilla de la puerta y no había nada. Al alejar mi vista de esta, nuevamente rasgaron la puerta. Entonces yo abrí rápidamente y era un perro. No se veía extraño. Era mixto o criollo, mediano y café. Como veterinario, mi labor es socorrer a los animales. Entonces lo dejé ingresar. Al entrar, el perro se sentó en la mitad de la sala y observaba toda la casa desde ahí. Se me hizo algo extraño, pero lo dejé pasar. Para dormir, le puse una cobija vieja fuera de mi cuarto. Cerré y me fui a dormir. Y desde esa noche, desde ahí, todas las noches me despertaba asustado a las 3 de la mañana, siempre a la misma hora, sudando y temblando. Pero temblaba de miedo. Estaba realmente asustado. Una noche me levanté al baño y observé al perro sentado en el sofá, observando hacia mi cuarto. Fui al baño y regresé a mi habitación. Mientras cerraba la puerta de la misma, él seguía observándome. Desde ahí decidí poner seguro a mi puerta todas las noches. A los 2 días me levanté de nuevo. Fui al baño, pero el perro no estaba ahí. Desde donde me seguía siempre con la mirada, pensé que se había movido a algún lugar, pero al voltear hacia mi cama, él estaba ahí, observándome. Fui al baño y al regresar ya no estaba. Rápidamente cerré con seguro, pero una noche al llegar del trabajo, abrí la puerta y había sangre por toda la sala. El perro tenía un gato sin vida en la boca, el cual había desmembrado por toda la sala mientras me miraba fijamente y hacía una mueca de sonrisa.
extraño que suene, ese perro hizo esa mueca. Había una clara sonrisa dibujada en su mandíbula. Automáticamente lo saqué de mi casa a la calle y le dije: no regreses nunca más. Procedí a limpiar la casa y al terminar fui a mi habitación para dormir. Pero me desperté nuevamente a las 3 de la mañana, sudando y asustado. De repente escuché pasos fuera de mi cuarto. Algo o alguien se había metido a mi casa. De repente empiezan a golpear la puerta de mi cuarto con toda la intención de tumbarla. Ábreme, estúpido malnacido. Soy tu maldito perro y te voy a quitar la vida. Yo no podía ni respirar, pero como pude, lo insulté. Le dije que se largara, que esa no era su casa. Fueron unos 3 minutos de insultos de mi parte, hasta que dejó de hacer ruido y escuché como si algo ocurriera. Salí a ver y la puerta de mi casa estaba abierta. Caminé unos cuantos pasos hacia la calle. Pude observar que algunas de las luces de mis vecinos estaban encendidas y escuché que alguien al lado, mi vecino con el que me llevaba mejor de todos, salió de su casa también. Se acercó a mí y me preguntó: buenas noches, vecino. ¿Qué pasó? ¿Todo está bien? Escuché como ladridos, como si un perro estuviera bien enojado ahí en su casa. ¿Qué pasó? Yo me quedé un momento pensando en lo que había vivido hace apenas un momento y cuál sería su reacción al decirle que no habían sido ladridos, que para mí fueron palabras. Si las historias de esta ocasión te gustaron, si te gusta mi contenido, por favor, regálame un like, recuerda suscribirte y por mi parte esto es todo. Por el momento nos escuchamos en los siguientes relatos siniestros.